querido hermano, y continuamos con la serie de mensajes del Ministerio Público del Señor Jesús. Llegamos a Juan capítulo 6 y vamos a estar en una porción donde hemos dividido en dos mensajes. Juan capítulo 6 del 16 al 21 hoy, donde estaremos viendo un buen discípulo, y después estaremos viendo la segunda parte del 22 al 29, donde estaremos viendo un mal discípulo, pero la hemos dividido en dos para poder comprender bien. Vamos nuevamente a la palabra de Dios, donde tuvimos la lectura devocional, Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Dice la palabra: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Señor, te pedimos una bendición especial para este mensaje, tu presencia, tu actuación y la eliminación de mi carne a través de él, Señor. Úsame con gran poder de lo alto. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. El énfasis de este mensaje es la reacción de un discípulo verdadero, es la adoración. Repito, la reacción de un discípulo verdadero es la adoración. Y un solo punto vamos a tener, que hace también referencia al énfasis: un discípulo verdadero. Bueno, ante los milagros de Jesús demostró que tenía poder sobrenatural. Jesús demostró que tenía un poder que no estaba afín con ninguno de los humanos. La fama de Jesús fue creciendo allí en Galilea, en la región donde estaba en estos momentos, y se fue escuchando acerca de los grandes milagros que los humanos no podían repetir. ¿Quién como Jesús debió haber sido el refrán popular en aquellos tiempos? ¿Quién que es capaz de levantar de la muerte y darle vida? ¿Quién que es capaz de manera instantánea darle vista a un ciego, darle audición a un sordo, sanar de manera inesperada al momento lepras, levantar a un paralítico de por vida? ¿Quién como Jesús? ¿Quién en toda aquella región podía hacer estos milagros? Estaba allí Jesús en medio de ellos, y ellos todavía no reconocían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús dijo ser quien era, y ellos no le creían. No le creyeron ni su propia familia, que le vieron crecer. No estaban muy convencidos sus propios discípulos, a los cuales adiestró, enseñó, a los cuales preparó para que en su ausencia continuaran la gran labor por la cual él venía haciendo. Aquellos milagros del Señor Jesús demostraban la deidad de Dios, demostraban que Jesús era Dios, y Juan se enfoca en esto a través de su evangelio. Es por eso que estamos a través de esta serie de mensajes enfocándonos mayormente en el evangelio de Juan, porque Juan presenta a Jesús como Dios. Juan hace ver mejor que nadie la divinidad del Señor Jesús. ¿Quién otro como Jesús en aquellos tiempos? Y no era menos cierto que la incredulidad, a medida que fueron incrementando los milagros, fue creciendo también. Ellos querían y demandaban más pruebas. Lo hemos visto a través del evangelio. Y hoy, cuando aún la ciencia, cuando aún los inconversos han demostrado a través de la ciencia la realidad de los hechos, la exactitud histórica, la exactitud verdadera de la vida de Jesús, aún así muchos lo ven y todavía no creen en él. Siguen siendo escépticos a el Señor Jesús. En el pasaje que vamos a estar viendo este domingo y el domingo que viene, Juan capítulo 6, de los versículos del 16 al 29, está preparando Jesús el escenario para su discurso sobre el pan de vida, y está teniendo allí una vez un encuentro ante dos tipos de espectadores. Uno
que creyeron y la aceptaron y otros que no. Es decir, está el Señor Jesús preparando el escenario para el discurso del pan de vida y vemos allí dos tipos de auditores: los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. Y veamos a través de este único punto un verdadero discípulo, la reacción de un verdadero discípulo. Jesús está aquí en un momento donde acaba de alimentar 5.000 personas de una manera extraordinaria. Había un muchacho dentro de la multitud con tan solo 5 panes de cebada y 2 pequeños pececillos. La Biblia dice así mismo, Juan capítulo 6 versículo 9, 2 pececillos. Y Jesús había acabado de hacer el gran milagro que había dado comida a toda aquella gran multitud y había sobrado comida cuando eso. Toda la región de Galilea había escuchado y sabía de estos milagros, pero ellos se preguntaban más. Ellos quizás en su mente, yo puedo imaginarme, se estaban preguntando: ¿y ahora qué nueva cosa hará este Jesús milagroso? ¿Cuál será lo que nos va a deslumbrar? Bueno, Jesús no tardó mucho. Esa misma noche Jesús caminaría sobre las aguas, un milagro que nunca nadie había hecho jamás. Y el evento donde Jesús está caminando por las aguas, Juan nos los narra como la quinta señal, como el quinto milagro que hace el Señor Jesús en su evangelio. Y les reitero, Juan lo que está tratando de demostrar es que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, ahora con un milagro que desafía la naturaleza. No solo Jesús tenía poder sobre los milagros físicos y sobre las personas humanas, sino que Jesús también demostró tener poder y control sobre la naturaleza. Claro, Él es Dios mismo, Él participó en la creación. Él no solo creó, Él tiene control sobre la creación y Él sostiene la creación. Vayamos nuevamente a los primeros 2 versículos de Juan capítulo 6, versículos 16 y 17, donde se los vuelvo a leer. Dice: al anochecer descendían sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Y dice que era al anochecer cuando descendieron al mar. Y en nuestras vidas estamos acostumbrados que después del día viene la noche. Y muchos están acostumbrados, o muchos han experimentado, que después de una gran luz, después de un gran resplandor, viene una gran oscuridad. Este es el escenario. Y yo quiero que a medida que vayamos describiendo el escenario, no nos vamos a ir del versículo bíblico, nos vamos a estar apoyando en Mateo y Juan, que son los evangelios paralelos. Usted se vaya recreando en su mente el escenario. No solo que escuche mi palabra, sino que tome la Biblia y recree en su mente el escenario. Era de noche, había allí oscuridad. Y desde el punto de vista humano, la oscuridad puede ser símbolo de desorientación, la oscuridad puede ser símbolo de soledad, la oscuridad puede ser símbolo de miedo también. Muchos temen a la oscuridad. Y dice el versículo que ellos van allí de noche. Y era muy típico en aquella zona allí donde estaba el mar de Galilea o el lago de Galilea, por la posición geográfica que tenía este lago, que este tipo de fenómenos que acabamos de leer ocurrieran muy frecuentemente. Y también para aquellos tripulantes de la barca les debió de haber sido muy familiar, porque muchos de ellos eran pescadores por oficio, muchos de ellos tenían experiencia y quizás anteriormente hayan pasado por eventos como este, quizás no tan difícil como el que estamos leyendo, pero sí tenían la experiencia. Dice el versículo 18: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. El viento, vamos a imaginar el escenario en nuestra mente. Están en el mar, salen navegando y de pronto viene un gran viento que soplaba, como dice el versículo 18. Me imagino que aquella embarcación cambió el curso y ellos tuvieron que tomar medidas a través que soplaba el viento en contra y las olas subían. ¿Y cuántos de nosotros no se han encontrado en una situación como esta? ¿Cuántos de nosotros no están en una barca? El mar está tranquilo, estamos disfrutando la travesía,
y de pronto empieza a soplar nuestro viento en contra. Y comenzamos a hacernos preguntas. Y comenzamos a reaccionar porque vemos que las olas están subiendo y porque se puede inundar nuestro barco. No hemos visto así muchísimas veces en esta vida. No hemos tenido que estar allí en el mar de Galilea, en aquel lago, para que geográficamente ocurra un evento de la naturaleza y que nuestra barca se encuentre ahora rumbo a otra dirección con un viento fuerte y anegando nuestra barca. Los discípulos habían salido, dice la palabra del Señor, al anochecer, a aproximadamente una hora determinada después de las 6 de la tarde en adelante, porque la Biblia dice que era al anochecer. Y se encontraban allí batallando contra el viento, se encontraban allí batallando sobre aquella situación, a tal punto que Marcos, en el pasaje paralelo, capítulo 6, versículo 48, dice que era cerca de la cuarta vigilia de la noche. Ellos habían salido, si hacemos una matemática rápida, 6 de la tarde, 7, 8, y dice Marcos que cuando llega a esta situación, que ellos se encuentran batallando, era la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente de 3 a 6 de la tarde, de la mañana, 3 a 6 de la madrugada, perdón. Si sacamos una cuenta muy rápido, había pasado de 9 a 12 horas. Imagínense ustedes, si un minuto es difícil en una situación como esta, de 9 a 12 horas en esta situación. Y durante estas largas horas ellos estuvieron batallando, durante estas largas horas agotadoras, oscuras, con estrés, me lo imagino, ellos estuvieron batallando. Y dice el versículo 19 que habían remado solamente como 25 o 30 estadios. Esto es alrededor de 2 o 3 kilómetros. Es decir, 9 a 12 horas y no habían avanzado mucho. Solamente 2 o 3 kilómetros, lo cual debió haber sido aterrador para ellos, porque el objetivo era llegar lo más rápido posible a la otra orilla del mar de Capernaum. Y dice el versículo, dice Marcos, versículo 6, dice Marcos capítulo 6, versículo 46, que ¿qué estaba haciendo su maestro? Puede surgir una pregunta aquí. Y mientras que ellos estaban pasando por este duro examen, ¿qué estaba haciendo su maestro? ¿Dónde estaba su maestro que no había venido a su encuentro? Porque ellos habían zarpado solos y Jesús los había despedido, pero Jesús no estaba en la barca. Dice Marcos capítulo 6, versículo 46, que Jesús estaba orando en la montaña. Y después que le hubo despedido, se fue al monte a orar. Pero Jesús no se había olvidado de sus discípulos. Quizás estaba allí pidiéndole al Señor por sus discípulos. Quizás estaba esperando en adoración perfecta con su Padre la respuesta de su intervención divina en el momento exacto donde Él iba a intervenir y donde Él entraría a aquella barca y iba a calmar la tormenta. De igual manera, cuando nosotros nos encontramos en las oscuridades de la noche, cuando nuestra barca cambia la dirección porque los vientos nos vienen en contra, Jesús de manera oportuna siempre llega a salvarnos. Jesús siempre interviene de manera positiva. Y dice el versículo 19, en medio de aquella oscuridad, en medio de aquella tormenta, en el medio del furor de aquellas olas, dice el versículo 19 que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Ellos habían remado muchísimas horas. Ellos habían estado luchando en aquella situación y de pronto ven a alguien caminando como si no sucediera nada en dirección a ellos por arriba de las olas. Eran pescadores experimentados, estaban acostumbrados a estar en el mar, quizás a altas horas de la noche, como estaban en estos momentos, pero lo que ellos no estaban acostumbrados era a ver a un hombre caminando sobre las aguas. Esto no se conocía ni en la historia, ni lo habían visto nunca. Y ellos lo estaban presenciando. Y no nos sorprende entonces leer el versículo 19 cuando dice que ellos tuvieron miedo. Marcos va un poco más y nos explica. 6:49 nos cuenta que viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Si yo hubiera estado allí en aquella barca, quizás mis gritos hubieran sido más altos que los de todos ellos. Porque ellos sabían
Los que eran profesionales en la pesca, en el mar, sabían, pero habían otros que no lo eran, y si yo hubiera estado allí, hubiera gritado más alto. Dice que parecía que era un fantasma y gritaban. Era algo inexplicable, nunca antes visto que el Señor Jesús caminara a su encuentro. ¿Cómo podía haber sido aquello? Si ellos no avanzaban, muy poquito, en 10 horas, 12 horas, y ahora viene alguien frescamente, como si nada hubiera pasado, desafiando la ley de la gravedad, teniendo control sobre la naturaleza, demostrando que era Dios. Y cuando Jesús hace un milagro en su vida y en la mía, como la hizo en aquellos momentos, Jesús lo hace para que no quede duda, para que aún los incrédulos no les quede duda, porque siempre nos da de más. Todavía yo no sé, ni entiendo cómo no puede ver al Señor Jesús a través de la Biblia y creer en Él. Dice Juan, capítulo 6, versículos 20-21. Mas Él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. No había explicación humana para aquello que estaba sucediendo. No había explicación humana para ver a aquel hombre corriendo sobre aquella barca. Caminando sobre las aguas en dirección a aquella barca. Y es por eso que no nos puede tomar duda de que ellos sintieron miedo. Y siempre llegan las palabras tranquilizantes del Señor Jesús cuando estamos en agonía, cuando creemos que ya todo se agotó, cuando creemos que ya no hay solución humana. Ahí es donde viene la actuación divina. Llega Jesús a consolar, y mire el consuelo que le dice: yo soy, no temáis. Marcos y Mateo nos dan una explicación un poco más detallada sobre el consuelo que le dio Jesús a estos tripulantes de la barca. Pero les voy a citar en este caso Marcos capítulo 6, versículo 50. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el yo soy lo conocemos desde el Antiguo Testamento. El yo soy lo conocemos desde Moisés. No temas, no temáis, tened ánimo. Los anima como Jesús nos anima a usted y a mí. Yo he sentido ánimo del Señor Jesús cuando más mal yo me he encontrado. Yo no sé usted, pero he sabido recibir el ánimo de mi Dios. Lo he sabido recibir, y siempre he escuchado las palabras de Él dentro de mí. No temas, yo soy. Y si yo soy contigo, ¿quién contra ti? Siempre lo he escuchado. Sin duda, estos discípulos, como dice el versículo 20, cuando finalmente reconocieron que era el Señor Jesús, cuando escucharon las palabras del Señor Jesús, pues entonces hicieron lo que hace un verdadero discípulo. Dice que con gusto le recibieron en la barca. Y lo primero que hace un buen discípulo, un verdadero discípulo, es que recibe al Señor Jesús. Lo recibe en las buenas y lo recibe en las malas. Claro, en las malas es mucho mejor recibir al Señor Jesús. Cuando estamos bien mal, cuando no tenemos solución humana, qué bueno que el Señor Jesús venga y nos dé la mano. El Señor Jesús siempre nos va a dar la mano y siempre nos va a levantar. Esto fue lo que hicieron estos verdaderos discípulos cuando escucharon la voz alentadora y la calma del Señor Jesús, a la cual lo estaban invitando. Con gusto le recibieron en la barca. Todos los tripulantes estaban deseosos de que Jesús estuviera en aquella barca. Yo siempre vivo deseoso de que Jesús esté en mi misma barca, porque el mar por el cual yo navego día a día, ocurren tormentas como estas que estaban viviendo estos discípulos. En el mar donde usted navega día a día, ocurren vientos inesperados que cambian el curso y la dirección de su barca. Ocurren olas tan grandes que pueden parecer que su barca se va a hundir. Pero un buen discípulo, al escuchar la voz consoladora de Jesús, con gusto le recibe y le deja entrar a su barca para que Él tome el control de la situación. Dice el versículo 20, que le recibieron con mucho gusto, lo que hace un verdadero discípulo, de manera asombrosa, de manera tranquilizante, de manera inesperada. Llegó el Señor Jesús a dar la solución a aquella situación por la que sus discípulos estaban pasando. De igual manera, inesperadamente, el Señor Jesús llega a nuestras vidas cada vez que tenemos problemas. Todos hemos estudiado, algunos han podido estudiar un poco más, llegar a la universidad,
Otros quizás por problemas económicos han tenido que dejar de estudiar y han tenido que incorporarse al trabajo y a la vida diaria. Otros han dejado de estudiar porque no les gusta la escuela. Pero todos hemos tomado exámenes y todos hemos estado frente a exámenes difíciles. ¿Y qué es lo que hace el maestro? Yo fui profesor universitario en Cuba por varios años. ¿Y qué es lo que hace el maestro? El maestro mira y controla al alumno que se está examinando. Y después prueba su conocimiento. Después prueba cuán buen desempeño tuvo en el examen. De igual manera el Señor Jesús oraba en las montañas. De igual manera el Señor Jesús contemplaba la reacción de aquellos discípulos y después le examinó. Pero vino a dar respuesta. Un buen maestro vino a dar respuesta. Vino a calmar aquella tempestad. Vino a tranquilizar aquella tempestad. Y el buen discípulo con mucho gusto lo recibe. El buen discípulo recibe a Jesús gustosamente para que se monte en su barca y tranquilice las aguas y vuelva usted a retomar la dirección para la cual usted va. Y con Jesús en su barca llega. Con Jesús en su barca no hay adversidades. Con Jesús en su barca el destino está seguro, porque Él está contigo. Esta es una historia muy conocida. Quizás muchos no lo sepamos de memoria en cualquiera de los 3 evangelios donde se cuenta. La vemos y la leemos, la podemos recitar, pero a veces se nos pasa por alto algo, que aquí no solo ocurrió un milagro, y se lo dije al principio, cuando Jesús interviene y actúa, es para que el incrédulo no tenga dudas de que Él es Dios, de que Él es el Mesías, de que Él es el ungido, de que la deidad divina está en Él. Aquí ocurrieron 4 milagros, no uno, 4 milagros. Aquellos incrédulos demandaban señales. Aquellos incrédulos se preguntaban, ¿qué otra cosa hará el Señor Jesús? Pues aquí viene 4 milagros seguidos. El primero ya lo estamos viendo. Jesús caminó sobre las aguas. Pero hubo otro milagro también. Pedro también caminó sobre las aguas. Lo que pasa es que su fe dudó y se hundió. Y no querramos nosotros, cuando tengamos problemas, cuando no tengamos problemas, que Jesús venga a ser parte de nuestra embarcación, a ser el tripulante de honor de nuestra embarcación, y en vez de recibir el beneficio por el cual Jesús llega a nuestra vida, reciba la reprensión que recibió Pedro por dudar y por no tener fe. Dice Mateo capítulo 14 versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No podemos dudar ni un segundo de Jesús. No podemos dudar de la respuesta que va a dar Jesús a nuestra vida, que siempre, como les dije en el mensaje pasado, va a ser para bien. Un tercer milagro lo registran Mateo y Marcos, lo están registrando, y es que cuando Jesús se subió a la barca, el viento se calmó inmediatamente. No necesitó pasar tiempo. Dice Marcos, voy a citar Marcos 6:51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Estaban ante expertos de la navegación, estaban hombres que eran profesionales de la pesca en el mar, y de manera instantánea aquella tormenta, al llegar a Jesús a la barca, se calmó. Y hubo un cuarto milagro también, lo acabamos de leer, lo registra Juan aquí, y es el versículo 21, dice, la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ellos nada más habían avanzado 2 o 3 kilómetros, y de pronto llega Jesús, se monta en la barca, se calma la tempestad, y de manera milagrosa llega enseguida a donde iban, al otro lado. Estos son los 4 milagros simultáneos que ocurrieron en este pasaje donde estamos leyendo. Milagrosamente aquella barca llegó a la otra parte de la costa occidental. En este pasaje podemos ver, mis queridos hermanos, la reacción de un verdadero discípulo, la reacción que deberíamos tener usted y yo. Y usted, hermano y amigo que me está viendo, no dude nunca del Señor Jesús.
No dude nunca de la intervención divina que llega a su vida en el momento oportuno, siempre cuando más usted lo necesita. Un ejemplo, mi vida. Jesús ha llegado a mi vida cuando más lo necesito. Cuando se me han agotado todos los recursos humanos, ahí viene el recurso divino para darme solución y salida. Y siempre la respuesta va a ser la mejor. Que llega a veces de manera inesperada, que llega de la manera donde nadie se lo imagina, sí, pero que de igual manera la respuesta divina es inesperada, es inexplicable, es maravillosa, es grandiosa. Sí, te invito, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás viendo, ustedes hermanos y hermanas que están aquí en el templo, a que Jesús sea el tripulante de honor, a que usted con mucho gusto, como hicieron estos discípulos, les invite a montarse en su barca. Y verá que la tormenta al momento se va a calmar. Y verá que la dirección de su barco va a volver a donde tiene que ser y va a llegar con rapidez a la meta. Y si no llega allí con rapidez como llegaron estos discípulos en este milagro, va a llegar en el tiempo y en el momento de Dios. El Señor Jesús no se duerme. El Señor Jesús no reposa. Él no se place de ver a sus hijos pasando por dificultades. Cuando un hijo de Jesús pasa por dificultades, es porque quiere que algo superior, que algo bueno, que la presencia y la actuación divina mejoren su vida como cristiano y sea un discípulo real, no un discípulo falso. Y aquí estamos viendo a los verdaderos discípulos, y un verdadero discípulo tiene que ser un adorador del Señor Jesús. Debemos adorar, debemos anhelar la llegada divina de Jesús a nuestras vidas. Debemos de adorar al Salvador porque llega de manera oportuna a nuestras vidas. Debemos ser verdaderos adoradores del Señor Jesús, porque cuando azoten los vientos a nuestras vidas, porque cuando la noche esté avanzada, porque cuando la marea esté fuerte y no nos deje avanzar, ahí va a llegar el Señor Jesús. Le invitaremos con gusto a entrar a nuestra vida, a ser parte de los problemas difíciles para los cuales nosotros no tenemos solución, y Él se llevará el mérito y nuestra adoración. Dice Mateo, capítulo 14, versículo 33, nos dice que estos discípulos, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La verdadera respuesta de un discípulo real es la adoración. Adoremos al Señor Jesús como lo hicieron los magos en el nacimiento. Adoremos al Señor Jesús como lo hizo aquel ciego de nacimiento cuando Jesús le sanó. Juan capítulo 9, versículo 38, le dijo: creo, Señor, y le adoró. Como lo hizo la mujer cananea cuando cayó rendida a los pies del Señor Jesús pidiendo socorro por su hija. Adorémoslo como lo hicieron las mujeres cuando fueron a la tumba del Señor Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 9. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, como lo hizo el incrédulo discípulo Tomás, cuando tuvo que ver al Señor Jesús, cuando tuvo que palparlo, y entonces creyó. Y no salió de la boca de aquel discípulo las palabras de exclamación más grande y la adoración más grande que puede hacer un ser humano. La dijo Tomás allí después de haber sido incrédulo, que dijo en Juan 20, 28, Señor mío y Dios mío. Después de ser un gran incrédulo, fue un gran adorador. Ojalá que usted y yo podamos decir siempre Señor mío y Dios mío, como lo hicieron aquellos 11 discípulos en Betania, ya al partir el Señor Jesús a la diestra del Padre. Lucas capítulo 24, versículo 52. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que usted hoy adore al Señor Jesús y que regrese a sus hogares con gran gozo. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que usted mañana adore al Señor Jesús y regrese a su casa con gran gozo. Quiera Dios que cuando vaya al trabajo, quiera Dios que cuando se encuentre en situaciones difíciles,
Quiera Dios que cuando se encuentre en situaciones placenteras, en momentos de alegría, usted sea un adorador de Dios y que siempre regrese con gran gozo. Quiera Dios que usted se sume a este grupo de hermanos y hermanas que adoraron, que recibieron con gran gusto, que lo hicieron un tripulante de honor y que vivieron con gran gozo. Aquellos discípulos no tuvieron una vida fácil. Aquellos discípulos tuvieron una vida bien difícil. Todos, excepto Juan, murieron de manera bien difícil. Fueron perseguidos, fueron torturados y fueron muertos por el Señor Jesús. Pero aún en la muerte tuvieron gozo. Quiera Dios que este gozo esté siempre en usted. Que usted sea un verdadero discípulo del Señor, un verdadero adorador, y hagan lo correcto, lo que hicieron estos discípulos. Con gusto le invitaron a su barca y le adoraron. A usted, mi querido hermano y amigo, si no conoce al Señor Jesús, si no ha vivido, no ha tenido el privilegio de vivir una vida con gozo, porque sea un verdadero adorador del Señor Jesús, yo te invito hoy a que lo hagas parte de tu vida y verás que los problemas y las dificultades que en tu vida hoy son una dificultad, con el Señor Jesús serán una solución. El único que camina sobre el agua para llegar a usted y darle la salvación es el Señor Jesús. Que el Señor me bendiga.